Olá, começa agora mais uma edição de Marxismo Vivo. Os indígenas e o povo pobre do Equador deram um exemplo para os povos de todo o mundo ao derrubarem o decreto neoliberal do governo que impunha um aumento no preço dos combustíveis. Com 12 dias de mobilizações e 5 dias de greve geral, enfrentaram brutal repressão e derrotaram o governo. Poderiam ter ido além, derrubado o próprio governo, se não fosse a posição da direção reformista da CONAI. Este é o tema de Marxismo Vivo desta semana. Vamos ouvir o MAS, sessão da Liga Internacional dos Trabalhadores no Equador. Buenos días, compañeros, compañeras. Soy Miguel Merino, miembro del Movimiento al Socialismo del Ecuador, que forma parte de la Liga Internacional de los Trabajadores. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los resultados o efectos políticos de esta insurrección? Me parece que hay varios resultados políticos importantes después de todo este proceso de lucha popular. El primero es el total descrédito, desprestigio, impopularidad del gobierno de Lenín Moreno, que no supo realmente entender cuál es la situación que estaba viviendo la población ecuatoriana, la población mayoritariamente pobre que vive el país, y respondió a la insurrección solamente con represión. Él hablaba de diálogo, pero en ningún momento buscó un diálogo para instaurar estas medidas, y luego cuando ya en la población empezó a expresarse, él, lejos de entender la situación que se vivía, se pensó que con la represión brutal que desató contra los manifestantes de todo el país iba a solucionar el problema. Él habló de valentía, de que él estaba decidido a dejar las medidas tal como estaban, sin revisar, sin dialogar. Entonces eso ha provocado un descrédito del gobierno, especialmente de la ministra de la Política, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, el general Jarrín, un militar antiguo formado en la Escuela de las Américas, que amenazó todo el tiempo con utilizar la fuerza. Ya. ¿Cuáles crees tú o cuáles son los límites de este proceso? Bueno, en este proceso insurreccional que se ha vivido en el Ecuador hay también algunas limitaciones, ¿no? Por parte del movimiento indígena tendríamos que caracterizar mejor, es un tema que hay que profundizar, cuál es esta realidad que viven los indígenas ecuatorianos, pero es indudable que es un tema no solamente de clase social, de clase explotada y oprimida como ellos han sido siempre, sino es un problema también de tipo étnico, de su identidad como indígenas, que históricamente desde la conquista española han sido discriminados, han sido el racismo en el país, por ejemplo, ha sido muy grande en contra de este sector. Entonces ellos, por ejemplo, no se plantean con este proceso, no se plantean un cambio del sistema capitalista, que en el fondo es el que causa todas estas situaciones de injusticia, pobreza, desempleo, sino que ellos se plantean la construcción de un Estado plurinacional, donde ellos se sientan respetados como nacionalidades indígenas. Entonces es un tema que marca unos límites de cuál es el proyecto que realmente podemos plantear aquí en el Ecuador, las fuerzas que consideramos que las estructuras deben cambiar de raíz. Es un orgullo porque la parte fundamental de Ecuador es el movimiento indígena, y esos políticos, esos ministros no se van a llevar la victoria como si nada. Y la segunda limitación de este proceso ha sido la ausencia de la clase trabajadora ecuatoriana a través de sus organizaciones más representativas, como son el Frente Unitario de Trabajadores, que agrupa a 4 centrales sindicales, las más importantes del país, y también el Parlamento Laboral, que es otra organización creada en el periodo correísta
donde ellos también no han tenido la oportunidad o no participaron activamente en este proceso, habiendo temas tan graves para la clase trabajadora como son las reformas laborales, la privatización del seguro social y la privatización de las empresas públicas que este gobierno está llevando adelante. Entonces, la gran ausente de este proceso fue la clase trabajadora organizada a través de sus centrales sindicales. ¿Qué lecciones se pueden sacar de este proceso de lucha? Bueno, yo creo que el movimiento indígena nos ha dado algunas lecciones muy positivas que hay que aprender. En primer lugar, la necesidad de la unidad. Los indígenas, a pesar de sus diferencias ideológicas, lograron mostrarse unidos y lograron que el pueblo se identificara con ellos, la población, y entonces tenemos como lección más importante la necesidad de la unidad de los principales sectores sociales de la clase trabajadora, de la unidad entre la clase trabajadora y los campesinos e indígenas y las demás organizaciones y movimientos sociales, porque también estamos viviendo un momento en que surgen nuevos movimientos sociales como los ambientalistas, los ecologistas, que realmente están planteando importantes retos. Por ejemplo, la lucha antiminera, porque la minería a gran escala que se ha inaugurado en el Ecuador causa mucha contaminación, por ejemplo, afecta al agua, que es algo fundamental para la vida de los pequeños agricultores y campesinos. Y la otra gran lección que yo diría que hay que aprender de este proceso es la necesidad de una dirección política. Es un proceso de lucha donde no ha existido una dirección política de una izquierda revolucionaria que realmente canalice este descontento popular hacia un cambio de sistema, hacia una conciencia de que solamente cambiando las estructuras del sistema injustas, propias del sistema capitalista, podemos y hacia la conformación de un gobierno que sea realmente expresión de los trabajadores, de los campesinos, de los sectores populares empobrecidos y explotados. Solamente un nuevo tipo de gobierno, de Estado, es el que puede dar solución a estos problemas. De eso no ha existido. La izquierda en el Ecuador es una izquierda muy débil, muy burocratizada, muy reformista. Se você gostou deste programa, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Acompanhe também nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook e Twitter. Marxismo Vivo é um programa de análise política da situação mundial da Liga Internacional dos Trabalhadores. Continue com a gente.